Buenos días, les habla la doctora Vanessa Dávila. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre neurohipófisis o también conocida como hipófisis posterior. En cuanto a las generalidades y en cuanto a su ubicación anatómica, pueden guiarse en la lámina 2. Tenemos que ella va a ser un órgano neuroglandular, impar y mediano. Él va a estar ubicada descansando en la fosa hipofisiaria de la silla turca, el hueso efenoides. Está ubicada en la fosa craneal media, detrás del quiasma óptico y debajo del diencéfalo y del piso del tercer ventrículo. Tiene la particularidad que está unida al hipotálamo mediante un tallo que es el infundíbulo o tallo hipofisiario que se dice que tiene forma de embudo. Muy importante es conocer su peso y sus mediciones. Como pueden observar en la lámina 3, tenemos que ella mide aproximadamente 1 a 1,5 centímetros de diámetro, transversalmente mide de 12 a 15 milímetros de diámetro y verticalmente mide 6 milímetros de diámetro, teniendo un peso aproximado entre 0,5 a 1 gramo. Como bien saben, el lóbulo anterior o adenohipófisis va a constituir aproximadamente del 75% del peso total. Se tiene que el lóbulo anterior está formado por dos partes, que es la par distalis o porción más grande y la par tuberalis, que forma, por decirlo así, una envoltura alrededor del infundíbulo. Pero como bien lo dije anteriormente, nos vamos a enfocar en la neurohipófisis o hipófisis posterior. La neurohipófisis se caracteriza por ser convexa en todos los sentidos. Ella tiene dos porciones o dos partes, que va a ser el infundíbulo o tallo hipofisiario. Este se caracteriza por ser vertical, está unida por arriba al piso del tercer ventrículo y se dice que es la continuación anterior e inferior de la eminencia media del tubo cinereum. Tiene forma de embudo, en su interior se encuentra el receso infundibular del tercer ventrículo. Está rodeado por la porción tuberal de la adenohipófisis y se continúa hacia abajo con el lóbulo nervioso, que sería entonces la segunda porción o la segunda parte. Este lóbulo continúa al infundíbulo y es esta región donde se almacenan las hormonas transportadoras por las fibras del tracto hipotálamo hipofisiario. Vamos a hablar un poco sobre la embriología. Bien, se dice que la neurohipófisis nace de una prominencia ectodérmica del estomodeo, de la cavidad oral primitiva. Está ubicada por delante de la membrana bucofaríngea, que es la denominada bolsa de Rey. Y también nace de una extensión descendiente del diencéfalo, que es el infundíbulo. Entonces, en la tercera semana, la bolsa de Rey, que es una invaginación primitiva del ectodermo, va a aparecer como una evaginación de la cavidad oral para luego crecer dorsalmente hacia el infundíbulo. Entonces, al final del segundo mes se pierde la conexión con la cavidad oral y entra en contacto con el infundíbulo. Ahora, las células que se encuentran en la bolsa de Rey van a aumentar su desarrollo y van a formar el lóbulo anterior de la hipófisis.
la pared posterior de la bolsa se va a convertir en la parte intermedia y una extensión más pequeña del lóbulo va a crecer a lo largo del tubo del tallo del infundíbulo y lo va a rodear para formar la parte tuberal. El infundíbulo da origen al tallo y a la parte nerviosa. Ok, la neurohipófisis va a estar formada por axones de neuronas magnocelulares, cuyos cuerpos celulares se van a encontrar en los núcleos supraópticos y paraventricular. Entonces, estas células se van a desarrollar a partir de células de células neuroectodérmicas. Pueden visualizarlo en la diapositiva número 4. Estas células neuroectodérmicas generalmente se ubican en el piso del diencéfalo. Estas se maduran y se convierten en células magnocelulares que van a migrar lateralmente hacia la pared del tercer ventrículo y cefálicamente por encima del quiasma óptico. Entonces, los axones de estas células van caudalmente hacia el infundíbulo para formar la neurohipófisis como tal. Estos axones contienen gránulos secretorios de las hormonas de la oxitocina y la antidiurética, cuyo funcionalismo lo vamos a determinar más adelante, que se van a almacenar en la porción terminal para ser liberada en respuesta ante estímulos específicos. También es importante conocer su vascularización y su inervación. Pueden visualizarlo en la lámina número 5. Tenemos que, en cuanto a su irrigación, sus arterias van a provenir de la carótida interna, que se va a ubicar a cada lado. Entonces, vamos a encontrar la arteria hipofisiaria superior que se dirige hacia el infundíbulo, se encuentra con su homóloga opuesta y constituye una corona arterial alrededor del infundíbulo y forman una red capilar denominada plexo primario, que va a ser drenado por venas portales hipofisiarias que van descendiendo por debajo del infundíbulo. Estas generalmente desembocan en capilares sinusoides de las adenohipófisis, que está formado por el plexo secundario del sistema portal hipofisiario. Luego tendríamos la arteria hipofisiaria inferior, que se dice que es una rama de la comunicante posterior, se deriva de la porción cavernosa de la carótida interna. ¿Qué pasa? Que la carótida interna va a perforar la pared medial del seno cavernoso y penetra en la celda. Llega a la parte inferolateral de la neurohipófisis y de esta forma va a irrigar la parte inferior de dicha glándula. En cuanto a sus venas, tenemos que está dada por dos corrientes. Las dos corrientes arteriales van a ser drenadas por los vasos perihipofisiarios eferentes que llegan al seno cavernoso y a los senos intercavernosos que se ubican en el diafragma celar. En cuanto a la inervación, tenemos que recibe fibras amielínicas que recorren el infundíbulo y lo conectan al hipotálamo y forman el tracto hipotálamo hipofisiario. Las fibras largas de este tracto provienen de núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Los axones largos llegan al lóbulo nervioso, donde se almacenan las hormonas que transportan la oxitocina y la hormona antidiurética.
Se dice que existen otros axones, pero un poco más cortos, que provienen del núcleo arcuato y de otros núcleos del hipotálamo, y se dicen que terminan en la eminencia media y en el infundíbulo transportador de hormonas liberadoras que va hasta el plexo primario del sistema porta hipofisiario. Vamos a hablar un poco entonces sobre la biosíntesis de las hormonas. Dijimos que entonces la neurohipófisis iba a secretar la oxitocina y la hormona antidiurética. Estas hormonas son sintetizadas en el pericarión de neuronas magnocelulares. Estas hormonas son polipéptidos o nanopéptidos que contienen 9 aminoácidos que son casi iguales, excepto el de la vasopresina, que contiene fenilalanina y arginina en lugar de isoleucina y leucina. Entonces dijimos que las hormonas iban a ser sintetizadas en el pericarión de neuronas magnocelulares, en los núcleos supraópticos y paraventricular del tálamo. Entonces se transportan por los axones de dichas neuronas hasta las terminaciones en la neurohipófisis. Este estímulo se da se da como respuesta ante la actividad eléctrica neuronal. Entonces, la hormona antidiurética se da en el núcleo supraóptico y la oxitocina en el núcleo paraventricular. Ahora bien, los precursores de la hormona antidiurética va a ser la presofisina, que contiene 19 aminoácidos y es la que va a actuar para formar a la hormona antidiurética. Ahora, la precursora de la oxitocina es la preprooxificina, que forma la neurofisina 1 en oxitocina. Vamos a hablar un poco entonces sobre el transporte y el depósito de las hormonas neurohipofisiarias. Lo pueden visualizar en la lámina número 9. Luego que se sintetiza, que se lleva a cabo el proceso de síntesis de la proteína y la conformación de la hormona como tal, esta se encapsula y es transportada a la neurohipófisis a través de un axón y por el flujo axoplásmico. Una vez que llega a este espacio, es almacenada como una estructura denominada cuerpos de Hering, que es un sitio de depósito para los gránulos de la hormona antidiurética y de la oxitocina. Cuando el organismo necesita alguna de estas hormonas, se produce la fusión de la membrana de la vesícula que contiene la hormona con la membrana del axón, produciendo un proceso denominado exocitosis, donde se libera el contenido de la vesícula, viaja al torrente sanguíneo y se transporta al órgano diana, que es el órgano receptor, donde se separa de la neurofisina, pasando a ser una hormona activa para buscar su receptor de membrana y luego poder originar el efecto. De esta forma se produce el transporte y el depósito de la hormona neurohipofisiarias. En cuanto a la secreción, tenemos que para que se produzca dicha secreción se necesita un potencial de acción que desencadene el estímulo. Entonces, se necesita la génesis del potencial de acción,
la llegada del potencial de acción al terminal axónico, la apertura de los canales de sodio y la entrada del mismo, la activación de los canales de calcio y la entrada también de este al interior de la membrana, la fusión de las membranas de la vesícula y la del terminal axónico, donde se va a producir la exocitosis. Se produce la secreción de la hormona y de la neurohipoficina y la salida de calcio y la disminución de su concentración intracelular. Y luego se da la recuperación del potencial de membrana. Si se acuerdan de Morfofisiología 2, que es donde cómo se ocasiona el potencial de membrana, que generalmente la membrana se encuentra en reposo. Bueno, todo eso. Eso es lo que ese estímulo, el potencial de membrana, es lo que se necesita activar para que se dé la producción de la activación de dicha célula. Continuando, entonces vamos a hablar sobre cada una de las hormonas liberadas de la neurohipófisis. Dijimos que iba a ser la hormona antidiurética o la vasopresina y la hormona oxitocina. Tenemos entonces que, comenzando con la hormona antidiurética o la vasopresina, en su función, su principal efecto es la retención del agua por los riñones. Entonces, intensifica la permeabilidad de los conductos recolectores del riñón para que el agua penetre al espacio intersticial de las células renales. Entonces, así la orina se concentra y disminuye su volumen. El efecto global es la retención del agua ante el exceso de soluto, dando como resultado la disminución de la presión osmótica de los líquidos corporales, es decir, que se aumenta la permeabilidad de conductos y túbulos colectores, por lo que el agua se reabsorbe, haciendo que el organismo conserve agua y produzca orinas muy concentradas. Dicho lo anterior, se tiene que la hormona antidiurética o la vasopresina va a actuar a nivel renal y del sistema cardiovascular. Actúa sobre los dos receptores que serían los B1 y B2, donde los receptores B1 van a mediar las acciones extrarrenales. Están acoplados a la fosfolipasa con un aumento de la tasa del recambio de inositol trifosfato y un aumento del calcio intracelular. Y los receptores B2 que van a mediar las acciones renales como tal y están acoplados a proteína G con activación de la adenilciclasa y un aumento del AMP cíclico. Entonces, se dice que tiene acción vasoconstrictora, produce redistribución del volumen sanguíneo, reabsorción de agua en los túbulos renales, estimula la glucogenólisis hepática y se dice además que tiene funcionalismo a nivel de la receptividad sexual y la conducta maternal. Entonces, veamos el mecanismo por el cual la hormona antidiurética o vasopresina actúa a nivel de los túbulos renales. Tenemos que en el interior de la membrana celular van a existir vesículas que contienen poros permeables al agua, que son las aquaporinas. Si se fijan en el esquema de la lámina número 14, entonces cuando la hormona antidiurética actúa en la célula,
se va a combinar con receptores de la membrana que van a activar van a activar la adenilato ciclasa. De esta forma se induce la formación del AMP cíclico en el citoplasma de las células tubulares. Se produce la fosforilación de los elementos que están en las vesículas, lo que ocasiona la inclusión de dichas vesículas en las membranas celulares apicales y proporciona varias zonas permeables al agua. Esto se dice que dura entre 5 a 10 minutos. Después, en ausencia de la hormona antidiurética, todo el proceso se invierte y así se consiguen poros nuevos que permitan la difusión libre de agua del líquido tubular al líquido intersticial, y dando como resultado que el agua se absorba en los túbulos colectores mediante ósmosis. Se conocen 3 receptores de membrana que van a ser el B1A, B1B y B1,2. Estos van a estar acopladas a la proteína G. El B1A y B1B va a actuar por medio de la hidrólisis de la fosfatidilinositol para aumentar la concentración intracelular del calcio. Y los B2 van a actuar a través de la proteína G para aumentar el monofosfato de adenil, el AMP cíclico. El receptor B1A se va a encontrar en los vasos sanguíneos. El B1B se puede encontrar en los tejidos periféricos y zonas del encéfalo y estimula la secreción de la adenohipófisis. Y los receptores B2 se encuentran en el epitelio del conducto colector renal. Se dice que los receptores B2 pueden producir también la estimulación que a su vez origina la producción del factor número 8 y del factor Willebrand. Entonces, ya vimos el mecanismo de acción de la vasopresina a nivel del riñón. Entonces, nos faltaría hablar sobre el mecanismo de acción de esta hormona, pero a nivel del sistema vascular. Entonces, la hormona antidiurética se va a unir en los receptores B1, va a activar la enzima fosfolipasa C. Esta enzima activa a su vez el inositol trifosfato, que abre los canales de calcio. Entra el calcio a la célula, interactúa con el complejo actina y miosina y se produce la contracción muscular. Esto origina vasoconstricción, que aumenta la resistencia periférica y así aumenta la presión arterial. Entonces, como conclusión, tenemos que la hormona antidiurética tiene un mecanismo de acción específico a nivel de los túbulos renales y también va a tener un mecanismo de acción a nivel de lo que es el sistema vascular. En cuanto a la regulación de la hormona antidiurética, pueden visualizarlo en la lámina número 18 y lámina número 17. Está dada por factores osmóticos y factores no osmóticos. Entonces, entre los factores osmóticos, entre el primer mecanismo de los factores osmóticos se da cuando hay una
cuando hay una excesiva concentración de líquido, es decir, cuando aumenta la osmolalidad. Entonces, sale líquido, cuando aumenta la osmolalidad del líquido extracelular. Entonces, sale líquido de la célula mediante ósmosis, así el tamaño de la célula disminuye y se desencadenan señales nerviosas en el hipotálamo para secretar hormona antidiurética. Es decir, cuando hay un aumento de la osmolalidad del líquido extracelular, la célula se vuelve chiquita y se dice que se deshidrata. En este paso se envían señales nerviosas al hipotálamo para que se secrete hormona antidiurética. ¿Qué es lo que pasa al contrario? Cuando el líquido extracelular se diluye en exceso, el agua se mueve por ósmosis hacia el interior de la célula y amortigua la señal de la hormona antidiurética. A grosso modo, si los líquidos corporales están concentrados, se va a estimular el núcleo supraóptico y lo inhibe. Es decir, si hay una alta concentración de electrolitos, se estimula el núcleo supraóptico del hipotálamo y se transmite el impulso hacia la neurohipófisis para que se libere gran cantidad de hormona antidiurética y viceversa. El segundo mecanismo de regulación se da cuando el volumen sanguíneo o cuando la presión arterial es muy baja. Por ejemplo, en casos de hemorragia o deshidratación, disminuye el volumen del líquido extracelular, se aumenta la secreción de la hormona antidiurética, se produce reabsorción renal del agua. Hay disminución de diuresis, lo que aumenta el volumen del líquido extracelular. Este estímulo se puede dar principalmente a nivel de lo que son las aurículas, porque ¿qué pasa? Las aurículas van a poseer receptores de distinción. Entonces, estos receptores se pueden excitar o se pueden estimular cuando el llenado es excesivo. Al estimularse estos receptores, se envían señales al encéfalo para que se produzca, se estimule la inhibición de la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, a forma de resumen, se tiene que el estímulo que intensifica la secreción de la hormona antidiurética va a ser la disminución del volumen sanguíneo cuando cae entre un 15 y un 25%. Al haber mayor secreción de hormona antidiurética, se contraen todas las arteriolas del organismo y se produce un aumento de la presión arterial, por lo que se denomina una hormona vasopresina, porque las arteriolas a través de la función de esta hormona se contrae. Continuando con la segunda hormona liberada de la neurohipófisis, tenemos la oxitocina, o como lo conocen, la hormona del amor. Tenemos que va a estimular en cuanto a sus acciones sus acciones más importantes son en útero y en mama. Se dice que estimula la contracción de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, estimula la contracción del miometrio, es decir, de útero, y estimula la secreción de la prolactina. Por lo tanto, esto tiene su efecto principal a nivel de lo que es la lactancia materna, el momento del parto y el momento también del periodo expulsivo, del parto. Entonces, controla la contractilidad de las células, de las fibras musculares del tracto genital del hombre,
Se dice que también disminuye la síntesis de la testosterona, pero sin embargo este efecto no está de todo esclarecido. Estudios en animales han sugerido también, sin embargo, tampoco está del todo confirmado, pero se dice que es responsable, es una hormona del placer sexual durante y luego del acto sexual. Ahora bien, tenemos el mecanismo de acción en la oxitocina a través de la glándula mamaria. Entonces, actúa a nivel de las células mioepiteliales que rodean las células secretoras. Entonces, cuando la oxitocina llega a su receptor en la célula muscular, se separa de la neurofisina. Se va a unir al receptor B1 en el mioepitelio y activa a la enzima fosfolipasa C. Esta enzima activa el inositol trifosfato que abre los canales de calcio. Las moléculas de calcio entran a la célula y se produce la contracción muscular. Esta comprime las células secretoras y favorece la expulsión de la leche. Por lo tanto, hace efectiva la lactancia materna. A nivel de lo que es el útero, tenemos que activa las células miometriales. Estas generalmente, aquí en estas células se encuentra la enzima ATPasa calcio-magnesio, que inactiva las moléculas que entran en la célula y las expulsa para mantener el útero relajado. ¿Qué va a pasar? Que la oxitocina va a inhibir la enzima ATPasa calcio-magnesio. Entonces, modera la apertura de los canales de calcio mediante la activación de la fosfolipasa C, que activa el inositol trifosfato que va a abrir los canales de calcio, entra y produce la contracción muscular. Entonces, para concluir, tenemos que entre las funciones de la hormona oxitocina participa en el reflejo de expulsión de la leche y además participa favorece lo que es el parto. Entonces, el reflejo de expulsión de leche se da porque va a producir la contracción de las células mioepiteliales. Esto va a ocasionar la expulsión de leche que se encuentra en los alvéolos de la glándula mamaria hacia los conductos de mayor tamaño. Es decir, la oxitocina produjo la contracción de las células mioepiteliales, se produjo la expulsión de leche de los senos lactíferos hacia lo que es el pezón a través del estímulo mamario del bebé. Y a nivel del útero, como se dijo anteriormente, participa o hace efectiva las contracciones uterinas. Entonces, hace que estas contracciones sean regulares, rítmicas y coordinadas para que se pueda producir el descenso se produzca la disminución del canal del parto y por lo tanto ayude a descender al bebé al momento de dicha expulsión. De esta forma damos terminada la clase sobre neurohipófisis. Tenemos en cuanto a las bibliografías recomendadas, están Anatomía Testus-Latarjer, Endocrinología de Williams y Fisiología de Gayton. No olviden que al tener alguna duda pueden comunicarse a través de la plataforma. Gracias.